Finalmente, en este juicio, subió al estrado a declarar Yasmín Estervina Prieto Paduani, la abuela acusada de asesinar a sus 3 nietos. He aquí un extracto del interrogatorio que le hizo la jueza. ¿Por qué se fue para Costa Rica? Yo paso la frontera con mi hija, dice la señora. ¿Por qué usted, en vez de ver qué pasó con sus nietos, por qué se fue? Le recalca la jueza. Doctora, porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Le pregunta la jueza. Miedo de lo que había pasado. Miedo de cómo me maltrataron a mi hijo. Todo eso me lo contaron a mí. Miedo cómo maltrataron a Henry. Miedo de cómo maltrataron a Henry papá. Eso todo me lo decía la mamá de mis nietos, responde la señora. Y aquí viene otra pregunta. ¿Por qué, si usted era la responsable de esos niños, no fue hasta el órgano aprensor a dar información y prefirió huir en vez de ver qué estaba pasando? Ella responde así: ahí sí le doy la razón. Yo no hallaba qué hacer por todo lo que estaba pasando. La jueza le repregunta: ¿por qué estaba asustada si no tenía responsabilidad con lo que estaba sucediendo? Y la señora le responde: exacto, no tenía nada que ver, pero estaba mal, pero no podía creer lo que estaba pasando. Yo no lo asimilo. No lo asimilo porque sé que no están. No hallaba qué hacer, no hallaba qué hacer. Yo lloraba, yo gritaba. Esa fue mi reacción. Y la jueza le hace esta pregunta: ¿por qué si reaccionó en llamar a la señora Dixie, la hija de ella, que está en Estados Unidos, y por qué si reaccionó en llamar a la señora Keila para que le informara qué era lo que estaba sucediendo en el lugar de los hechos, y no afrontó qué era lo que estaba pasando? Y la señora responde así: cuando le digo que llamo a Keila para que me explicara qué era lo que estaba pasando, y allí guardó silencio. Finalmente, la jueza le pregunta: ¿por qué usted no bajó desde el sitio donde se encontraba al apartamento para ver qué era lo que estaba pasando? Y ella dice: porque estaba mal, estaba nerviosa, estaba asustada. Y he aquí la conclusión de la jueza después de escuchar la exposición de la señora y de responder las preguntas. Es asombroso la capacidad de mentir que tiene la hoy acusada ante la sala de juicio. Recuérdese que en un juicio oral, como los que se hacen en Venezuela, según lo estipulado por el Código Orgánico Procesal Penal, sale todo, porque el juez o la jueza está mirando a los ojos de los testigos que están declarando, de los acusados o de los funcionarios policiales. Y ya con esas actitudes, con esos comportamientos, el movimiento de los cuerpos, la tonalidad de la voz, el juez o la jueza sabe si están mintiendo o no están mintiendo. Y eso fue lo que ocurrió en este caso. Esa sentencia del Tribunal Cuarto de Juicio, emitida en julio pasado, como les dije, fue ratificada por la Corte de Apelaciones de La Guaira. Pero para que la Corte ratificara esa sentencia, celebró una audiencia donde acudió Yasmín Estervina, la señora condenada a 30 años de prisión. En esa audiencia, que se debaten los argumentos presentados por los abogados de ella, la respuesta del Ministerio Público, también, digamos, hay la ocasión de formular preguntas. Y en esa audiencia, el juez presidente de la Corte de Apelaciones de La Guaira, el doctor Jaime Velázquez, le preguntó por qué había huido de Venezuela, pregunta que ya le habían hecho en el Tribunal Cuarto de Juicio, y allá ella respondió que había cruzado la frontera con su hija, pero no respondió el por qué se había ido. Y en esta ocasión, cuando el juez Jaime Velázquez le formula la misma pregunta, la señora guardó silencio. Esa es una sentencia que todavía no está publicada, pero el dato lo recabé en el Circuito Judicial Penal de La Guaira. Condenada a 30 años en julio de 2023, ratificada esa condena el 2 de octubre de 2023, a esta señora todavía le queda una instancia donde tocar las puertas y apelar de esa decisión de pena máxima emitida en julio y confirmada en octubre. Le queda la instancia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.